Hemos estado hablando acerca de lo que es la paternidad. Desde que nosotros comenzamos a abordar este tema, nos dimos cuenta que la paternidad es indispensable. Dios determinó la paternidad como un medio de bendición y aprendimos muchas cosas de las cuales quiero rápidamente traerte un resumen. Dice la palabra del Señor que Dios estableció la paternidad como medio de bendición. Ahora, una de las cosas que aprendimos fue que cuando Dios te bendice, no te bendice por ser Dios. Cuando Dios te bendice por ser Padre. El carácter y el diseño que Dios tiene por ser Padre eterno le da a Él la habilidad de bendecirnos a nosotros. No es la deidad, o no es porque es Dios, sino porque es nuestro Padre. Recuerde usted que el hijo pródigo recibió la bendición de su padre como padre. Él decía: hazme como uno de tus criados. Pero bajo ese parámetro no podía este padre bendecir a su hijo. Forzosamente tenía que estar bajo la paternidad. Ahora, entendimos en el primer tema que la imagen de Dios fue puesta en el hombre para poder reflejar el carácter de Dios a través del ser humano masculino. No estamos nosotros poniendo a un lado el sexo femenino, pero el sexo femenino tiene un diseño en particular. Más adelante estaremos hablando de ello. Pero decíamos que cuando Dios determinó crearnos a su imagen y su semejanza, fue precisamente porque Él quería depositar en la humanidad el carácter paterno. Luego hablamos acerca del diseño de la paternidad. Dios diseñó la paternidad como una forma para poder reflejarse al ser humano. Dios diseñó la paternidad como un medio de transferencia. Hablábamos que el Padre, dentro de la genética, Dios determinó que a través del ADN se transmitieran no solamente los rasgos físicos, no solamente las condiciones biológicas, sino también las condiciones espirituales. El ADN tiene como objetivo transmitir de generación en generación lo que ha sido establecido en nuestras vidas. También hablábamos que por el pecado el plan de Dios se interrumpió. El pecado es serio precisamente porque representa la interrupción del programa de Dios para la humanidad. Cuando un hombre peca, por la razón que sea, automáticamente su vida queda interrumpido el programa de Dios. Por eso usted encuentra seres humanos que se preguntan: bueno, si Dios es Dios, y si Dios es bueno, y si Dios es amor, ¿por qué permite que cada minuto haya niños que son abortados? ¿Por qué permite que cada día haya hombres que le quitan la vida a sus semejantes? No es cosa de Dios. Dios diseñó todo para que nosotros viviéramos felices y fuéramos exitosos en la tierra. Lo que sucede es que el programa de Dios se interrumpió por causa del pecado. Entonces el diseño queda en cierta forma queda inhabilitado. No está funcionando como debería de funcionar. Usted recuerda que después de que Jesucristo fue tentado en el desierto, dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el reino de las tinieblas y se presentó a él. Y dice que fueron a un monte muy alto, y Satanás habló con Jesús estas palabras. Le dijo: ¿ves todos estos reinos? Todo esto te daré y la gloria de ellos si tú postrado me adorares. Ahora, cuando hablamos de los reinos y de la gloria de ellos, son cosas muy importantes. Todo en esta vida se mueve a través de reinos. De hecho, nosotros conocemos el reino animal, el reino vegetal, el reino inclusive de las bacterias. Todo lo que usted ve se mueve a través de reinos, porque son sistemas, parámetros que Dios determinó desde la eternidad. Ahora, cuando el diablo le dijo a Jesús: te voy a dar todos los reinos, era precisamente porque cuando Adán y Eva interrumpieron el programa de Dios, todo lo que Dios había puesto en las manos de Adán y Eva pasó a manos del reino de las tinieblas, a manos de Satanás. A partir de ese momento, el reino de las tinieblas tomó control de la humanidad.
Pero gracias a Dios porque descubrimos que Jesucristo vino a retomar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos piensan que buscar y a salvar se refiere al hombre en particular, pero esto va más allá, es más profundo que eso. Cuando dice vino a buscar lo que se había perdido, es decir, el dominio, la autoridad que Dios había puesto en el hombre se perdió, quedó en manos de Satanás. Ahora dice, todos estos reinos te daré y la gloria de ellos. La gloria de esos reinos es su diseño. En otras palabras, cuando el diablo robó los reinos, entendió que los diseños él los podía usar. El hombre ha sido diseñado para vivir. Sin embargo, el diseño fue robado y Satanás lo utilizó para morir. Todo lo que nosotros conocemos aquí en la tierra tiene un diseño por alguna razón. Y ese diseño está asociado al propósito. Por eso mucha gente dice, yo no sé cuál es mi propósito aquí en la tierra. Hay gente que no sabe por qué está viviendo aquí en la tierra. Sencillamente no sabe su propósito porque no conoce su diseño. El diseño y el propósito están asociados. Y yo diría que antes que quieras descubrir tu propósito, debes descubrir tu diseño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre diseño y propósito? Hablemos de un piano. Este piano tiene un diseño. ¿Por qué tiene un diseño? Tiene botones, tiene teclas, tiene un stand, tiene cable, tiene varias cosas que es prácticamente el diseño de ese teclado. Ahora, ese diseño tiene un propósito: poder ejecutar melodías. Hablábamos de una silla, ahí donde usted está sentado. Alguien diseñó esa silla con el propósito de que usted se pueda sentar ahí. Un vaso, un vaso, por decir esto, alguien diseñó este vaso con el propósito de que pudiera beber agua. Alguien diseñó una mesa con el propósito de que nosotros podamos sentarnos y disfrutar de los alimentos. Alguien diseñó un zapato con el propósito de que no anduviéramos descalzos. Alguien diseñó un traje con el propósito de tener una presentación. Diseño y propósito está asociado. Ahora, ¿no le parece irónico que nosotros estamos acostumbrados a conocer el propósito de todas las cosas, el diseño de todo, y desconocemos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro diseño? Satanás lo sabía, por eso dice, te voy a dar los reinos y te voy a dar la gloria de ellos, es decir, el diseño de ellos. Hablábamos nosotros que todo lo que nosotros somos son diseños de bendición, pero el diablo robó. Por ejemplo, el virus del SIDA llegó a una parte, a una célula especial, que esa célula se encarga de impedir que entren cuerpos extraños en nuestro organismo. Esa célula en particular está diseñada para ser indestructible, porque el mismo cuerpo genera proteínas, genera nutrientes que le están dando vida a esa célula en particular. El trabajo de esa célula es impedir que algo venga detrás de ello. Dios diseñó eso para protegernos, para que nosotros fuéramos felices, tuviéramos salud, para que no hubiera enfermedad. Cuando un anticuerpo entra en nuestro organismo, esa célula se encarga de pelear. Satanás sabía eso. Satanás sabía que ese diseño le era útil para hacer indestructible el propósito de él. Entonces él se aprovecha de las leyes de Dios, y él sabe que el adulterio y la fornicación y toda actividad sexual ilícita es una oportunidad para él filtrarse. Cada que usted infringe la ley de Dios, cada que usted entra en una actividad ilícita, es una oportunidad del reino de las tinieblas para infiltrarse. De manera que Satanás se dio cuenta que el sexo ilícito era la oportunidad de meter ese virus detrás de esa célula, para que a través de esa ley de Dios establecida, ese virus fuera indestructible. Por eso hoy mucha gente está batallando entre la vida y la muerte, porque logró ese virus brincar esa célula, y ahora ese virus está protegido.
Satanás dijo: te voy a dar eso y te voy a dar la gloria de esos reinos. El diseño que fue robado te lo voy a entregar. Entonces es importante que nosotros conozcamos que las cosas no se escribieron por la casualidad, que las cosas no se pronunciaron por la casualidad, sino que todo tiene un propósito en la vida. Si la vida está compuesta por reinos y por diseño, automáticamente la vida también está compuesta por leyes. Hay gente que le tiene miedo a las leyes, pero si tú conoces el verdadero sentido de las leyes, te vas a dar cuenta que las leyes fueron creadas para tu protección, para tu seguridad, para tu bienestar. Usted vaya a los gobiernos, vaya a una institución gubernamental, vaya a una institución educativa y pregunte: oiga, ¿usted tiene leyes? Seguro que sí. Ahora pregunte: ¿cuál es el propósito de las leyes? El propósito de las leyes de gobierno, las leyes sociales, las leyes civiles, las leyes de tráfico, no fueron para maltratar a la humanidad. Las leyes fueron establecidas para garantizar nuestros derechos, para que conociéramos nuestras responsabilidades y para que disfrutemos de nuestros beneficios. Dios determinó su ley exactamente para lo mismo. Siempre te he puesto esta ilustración. Cuando tú vienes, un policía con las sirenas prendidas detrás de ti, lo primero que haces: ya me paró ese policía. Y si no eres cristiano, hasta unos numeritos con crucecita le pones ahí atrás. Estás enojado porque te detuvo un policía y luego dices: sí, de seguro me va a sacar $250. Y tú piensas que el policía te quería robar. Te llega una citación a tu casa y te dice: tal día usted tiene que aparecer ante el juez. Llega usted, un juez pelón con su bata negra, con los ojos así, los lentes bajados. Y usted piensa que ese juez está ahí para maltratarlo. Y le dice: Mr. Montiel. Y comienza usted a pasar ahí todo tembloroso. Dice: oh yeah, you were exceeding the speed. Ok, $350 de multa. Usted sale de la corte diciendo: ese juez me robó. No, señor. El juez está queriendo meterlo en un estilo de vida que le dé seguridad a usted y a los demás, porque ese es el propósito de las leyes. Las leyes, cuando las entiendes, te vas a dar cuenta que no están ahí para castigarte, sino que las leyes están ahí para protegerte. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Dios, la palabra de Dios, la constitución política del reino de los cielos está aquí para protegernos. ¿Alguien dice amén? Para que nosotros conozcamos nuestros derechos y para que podamos conocer también nuestras responsabilidades. Si tú tienes ese concepto de la ley de Dios, vas a entender y vas a poder vivir como Dios determinó que vivieras. No te quejes de las leyes. Dile a la persona que está a tu lado: no te quejes de las leyes. Da gracias a Dios por el poder de las leyes. Esto es importante que nosotros entendamos. Por eso entendimos que la paternidad es una ley. Dios determinó la paternidad como medio o conducto para bendecir a la humanidad. Otra de las cosas que aprendíamos los días pasados era que en la mayoría de los casos, especialmente en las culturas hispanas, se acostumbra a decir: madre, deme su bendición. No hay nada malo en ello, pero la ley de Dios no es que la madre es la que bendice. La madre cumple otro propósito. Más adelante lo estaremos analizando. Ya viene la serie de la maternidad. Pero sabe, Dios estableció que sería a través del hombre. Esta es una ley. Y mire, nosotros tenemos tan pegado en nuestra mente, en nuestro corazón: madre, me voy a casar, deme su bendición. Ay, hijo, Dios te ampare y tenga misericordia de ti. Y ya lo bendijo. No hay nada malo en que la madre bendiga, pero la ley, el concepto de Dios dice que la paternidad fue diseñada
para que nosotros pudiéramos recibir bendición. Ahora, no solamente eso, descubrimos algo maravilloso, que dentro del propósito de la paternidad, Dios nos dio habilidad de adopción. Es posible que haya gente aquí que ha adoptado hijos o que han sido adoptados por algún padre. La ley de Dios garantiza, la ley de Dios te da habilidad como padre de adoptar. Y cuando una persona es adoptada, por eso la palabra dice, nosotros que en otro tiempo vivíamos separados, fuimos adoptados por Jesucristo y nos dio derecho de llamarle Abba Padre. La palabra Abba Padre era un término que solamente un hijo podía decirle a un padre, nadie más. El hijo podía decirle Abba Padre, es decir, reconozco y estoy bajo la protección de ti como mi cobertura, eres mi papito. Nadie podía llamarle papito a menos que fuera hijo legítimo. Pero el propósito de la paternidad nos dio habilidad y nos dio respaldo del cielo para poder adoptar y para poder ser adoptados. De tal manera que esa persona que fue adoptada tiene el derecho legal como un hijo legítimo de llamarle a ese padre que lo adoptó papito, Abba Padre, con derecho legal. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por tan maravilloso plan? Nos injerta. Por eso decía yo que el ADN es importante. Nos injerta y nos da el derecho de llamarle padre. Un día usted y yo vivíamos huérfanos espiritualmente, pero vino Jesucristo a nuestra vida y nos injertó y nos dio derecho de llamarle Abba Padre, es decir, reconocerlo como nuestro Padre legítimo y Él reconocernos como sus hijos legítimos. El propósito de la paternidad, también hablamos que Dios habló a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entendíamos que la palabra simiente viene de una raíz latina que quiere decir semen. Entonces, traduciendo la escritura, entendíamos que la palabra enseña, en tu semen serán benditas todas las familias de la tierra. Dios determinó el semen como un conducto de bendición. Por eso es que tienes que saber cómo usar tu semen, dónde ponerlo y dónde no ponerlo, porque eso determina una transferencia. Ahora, volvemos a las leyes. Si tú, caballero, usas tu semen adecuadamente, estás dentro de la ley. Pero si violas esa ley y pones el semen donde no tenía que ponerse, cometes una violación a la ley de Dios. Y esa violación le da derecho al reino de las tinieblas de transmitir a través de esa acción toda clase de maldición. Eso está muy claro. Por eso Satanás sabía que Jesús venía a recuperar los reinos y los diseños, y Él nos da autoridad. Por eso dice, el que hurtaba, no hurte más. El que pecaba, no peque más. No está dando una orden, está haciendo una transferencia. Nos está poniendo al diseño perfecto para poder ser prósperos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso está la cosa, el propósito, la imagen y el diseño de la paternidad. Pero yo quiero terminar con esto, la bendición de la paternidad. Diga conmigo, la bendición de la paternidad. Vamos a la escritura. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo del 2 al 3. Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3 dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo voy a leer nuevamente esta escritura, por favor, anótela si usted gusta. Dice Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La bendición de la paternidad es el bien común que Dios destinó sobre la humanidad. Es decir, Dios, como ya lo hemos venido aprendiendo, determinó que a través de la paternidad la humanidad fuera bendecida. Si dijimos que el plan de Dios siempre fue bendecirnos, es decir, bendecir a la humanidad, Él tenía un conducto legal para hacer esa bendición una realidad en nosotros. Ahora escuche bien, el conducto legal para la bendición de la humanidad es el Padre. Si usted lo quiere anotar, el conducto legal para la bendición de la humanidad es el Padre. Esta es una ley de Dios. Por eso dice honra. Ahora vamos a entender qué es honra. Honra en griego viene de un verbo timao, que quiere decir o significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima y tenerle un gran valor. Esto es honra, que viene de el griego. Esa palabra es muy definida, timao, que quiere decir tener una actitud. En un día como hoy, muchos escriben y dan palabras. Las iglesias están llenas de gente que pasa aquí al frente y da las mejores palabras a un padre, porque es el día del padre y hay que honrarlo, hay que celebrarlo. Timao quiere decir tener una actitud, no dice pronunciar o escribir, dice tomar una actitud. Quiere decir que la honra va más allá de lo que tú puedas decir. La honra va más allá de lo que tú puedas escribir. La honra tiene que ver con lo que tú estás haciendo hacia tu padre. Este es un principio de Dios y tenemos que entenderlo de esta manera. La honra es una elección voluntaria. Es decir, para que sea honra, tiene que nacer de ti. No es que alguien te dice, mira, honra a tu padre. No, es algo que tiene que salir de aquí. Es una determinación, es una decisión. Ahora, la honra expresada con palabras y sin hechos no es honra. Por eso decíamos que la honra tiene que estar acompañada no solamente con las palabras, sino con los hechos. Si es impuesta, tampoco es honra. Por ejemplo, mire, ahí está la diferencia entre imponer y enseñar, lo que yo le decía. Las iglesias, por eso que nosotros no tenemos un perfil religioso doctrinal, porque no estamos aquí para imponer, estamos aquí para enseñar. Ahora, a veces la mamá comete ciertos errores, porque en lugar de enseñar, le impone al hijo. Le impone a que lo honre. Cállese porque viene su papá y va a ver, se lo va a cintarar. Y le empieza a decir, y sabe que ahora que venga tu papá, le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Ya tu papá se va a enterar y vas a saber lo que va a suceder. ¿Sabe qué está haciendo esa madre? Está imponiendo honra, y esa honra no sirve, porque la honra no se impone, la honra se sale de aquí, de adentro. Pero para que pueda salir de aquí hay que enseñar. Diga conmigo, enseñar. El domingo pasado, el miércoles pasado y el lunes pasado hemos estado hablando acerca de la importancia de conocer nuestro cerebro. Y yo decía algo, que en las iglesias el cerebro tiene muchos problemas. En las iglesias el cerebro no se desarrolla como debe de desarrollarse. Le enseñé a usted que la estructura del cerebro está diseñado en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A ver, los que se están durmiendo, digan hemisferio derecho. Bueno, ahora todos mejor. El hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Tu cabecita, esta cosa que tú ves aquí, tiene dos hemisferios. Dios la diseñó para que tuviera dos masas que están unidas, pero son a la vez dos hemisferios que están, uno a la izquierda y uno a la derecha. El hemisferio derecho siente y el hemisferio izquierdo piensa. El hemisferio derecho tiene que ver con las emociones. El hemisferio derecho tiene que ver con la imaginación. El hemisferio
tiene que ver con la globalización de algo. Es decir, cuando tú ves en la pantalla, dice, están predicando. El hemisferio derecho te indicó que alguien está predicando en la pantalla, pero el hemisferio izquierdo piensa y comienza a poner atención y comienza a meter información de eso que alguien está predicando. Decía yo que el hemisferio derecho trabaja en síntesis y el hemisferio izquierdo desmenuza. Empieza con algo pequeño y empieza a escarbar hasta que encuentra un todo. Ahora, en las iglesias, desafortunadamente, mucha gente no enseña, solo emociona. Es más, déjeme decirle, el hemisferio derecho está tan adiestrado que cuando el hemisferio derecho escucha que Cristo viene, me tengo que poner a cuentas, Cristo viene. Ahora, los predicadores, sin darnos cuenta, estamos desarrollando ese hemisferio derecho. Cuando predicamos y queremos hacer un llamado, ¿cómo se hace un llamado típico en una iglesia? Si Cristo viniera en esta noche y tú tuvieras que pasar a la eternidad, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Sabe a quién estoy hablando? Al hemisferio derecho. Y todavía le agrego y digo, hace 2 días había un hombre que le dije que entregara su vida al Señor. No quiso y anoche murió. Entonces el hemisferio derecho en la congregación está trabajando a pasos agigantados. Yo no me quiero ir al infierno, no me quiero ir, y no me quiero ir, y no me voy a ir, y no me voy a ir. Entonces el predicador dice, el que quiera cambiar de muerte a vida, pase al frente. Dice, de ahí me agarro. Pasa al frente. Y no estoy diciendo que es malo. Pasa al frente, se entrega al Señor y dice, porque Cristo viene. Al otro día, a los 2, 3 días, se encuentra un muchacho y le dice, oye, ¿sabías que Cristo ya viene? No, ¿cuál viene? Mira, mi abuelito decía eso desde que estaba, chiquito, no ha venido. Entonces el recién convertido dice, sí, ¿verdad? Porque solamente el hemisferio derecho fue activado. Hermanos, Dios nos va a bendecir, amén. El hemisferio derecho está emocionado, pero el hemisferio izquierdo quiere descubrir cómo es uno bendecido. ¿Cuáles son los secretos que hay que entender para poder ser bendecido? Por eso es que la palabra profética se debe entender con el hemisferio izquierdo y no con el derecho. Hay personas que le dicen, a ver, varón siervo, pasa aquí, tengo una palabra. Dios te llama a las naciones. Te veo en África, te veo en la India, hay un escenario grande y aquel está que le explota el hemisferio derecho. Se va a su casa y su esposa le echa una ayudadita. Oye, ¿cómo vas a ir a la India si ni papeles tienes? Entonces dice, sí, ¿verdad? Por los cuentos. Es el hemisferio derecho. Ahora, cuando tú usas esa información y la metes al hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo empieza a desmenuzar cuáles son los principios y empieza a entender ciertas leyes y su vida comienza a cambiar. Por eso yo le he dicho aquí en Vida Cambiada que nosotros no amenazamos sobre el pecado. ¿Sabe por qué? Porque si usted entiende la palabra, si usted descubre los misterios del reino, no le van a dar ganas de pecar, no porque tenga miedo, sino porque está convencido que las decisiones que usted está tomando le van a bendecir y toda decisión equivocada le va a perjudicar. El cerebro izquierdo está comenzando a trabajar. Cuando Jesucristo dijo arrepentíos, le habló al hemisferio izquierdo, no al derecho. Es decir, toma una actitud, un cambio de actitud, y la honra al Padre normalmente se procesa con el hemisferio derecho.
La honra a la madre se procesa con el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque los sentimientos comienzan a aflorar. Mi padre que siempre me ha ayudado. Mi padre. Y comienza a figurar, porque decía yo que el cerebro derecho, el hemisferio derecho, tiene una habilidad imaginativa. Por eso, personas que hay dentro de las iglesias que les gusta el chisme, tienen bien desarrollado el hemisferio derecho, porque dice, hágale conmigo así, ayúdeme por favor, diga, hágalo por favor, diga, El hemisferio derecho trabajando, diciendo, oye, ¿te diste cuenta que hoy la pastora no pasó con el pastor? De seguro se enojaron. ¿Te diste cuenta que Abraham hoy no cantaba como otros días? Seguro lo regañó su esposa. Esa es la labor del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo desmenuza las cosas, entiende la atmósfera, comprende la importancia de las leyes y lo obliga a tomar decisiones. Los cambios que usted espera ver en una persona deben producirse en el hemisferio izquierdo, no en el derecho. Yo le decía, yo ahorita le puedo tirar una prédica donde todos lloren, donde todos digan, oh sí, Señor. Pero hay que enseñar. Hay que enseñar. Y decía yo que la honra debe ser enseñada, no debe ser impuesta. La bendición de Dios, las leyes de Dios no deben ser impuestas, deben ser enseñadas. Porque cuando tú impones algo, la grande tendencia es que en la mayoría de las cosas que tú impones, tú mismo no eres capaz de hacerlas. Por eso Jesucristo dio a los fariseos una lección y les dijo a los que seguían, dijo, mire, ellos que parecen sepulcros blanqueados, tienen el hemisferio derecho desarrollado y el hemisferio izquierdo no lo tocan. Por eso que hay gente que viene a las iglesias queriendo sentir algo. Dice, ay, quiero sentir. Y si no sintió nada, dice, hoy no sentí nada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ni siquiera el derecho le funcionó. Es importante entenderlo. Dice la expresión de lo que es honra. Dice, no es una intención impuesta, sino una intención enseñada. Quiere decir que la madre tiene que enseñar a sus hijos a honrar al padre. No imponer. Siéntese con sus hijos y enséñelos a honrar a su padre. Dele principios que se metan en el hemisferio izquierdo y que le puedan lograr cambiar la vida de sus hijos en relación a esa conexión paternal. Ahora vamos a terminar. El padre natural, hay 3 clases de padre, no vamos a ampliar este tema, pero está el padre celestial, está el padre espiritual y está el padre terrenal. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca del padre terrenal. Mire, vamos a entender algo en esta escritura de Efesios que acabamos de leer. Dice, honra a tu padre. Diga conmigo, honra a tu padre. Ahora diga, honra a tu madre. Esa es una bendición paralela. No es un todo, es una bendición paralela. Honrar al padre es una cosa y honrar a la madre es otra cosa. Honrar al padre te genera un resultado y honrar a la madre te genera otro resultado, y hay que entenderlo. Mire lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego el versículo 3 dice, para que te vaya bien. Diga conmigo, para que te vaya bien. Dígalo otra vez, para que te vaya bien. Ahora personalícelo y diga, para que me vaya bien. El secreto para que me vaya bien es honrar al Padre. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, entienda esto por favor.
Honrar al padre para que te vaya bien y honrar a la madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Me entiende? Honrar al padre te garantiza resultados. Honrar a la madre te garantiza largura de días. Vea qué secreto tan maravilloso. Vamos a entenderlo así. La honra a nuestro padre natural no depende de lo bueno o lo malo que el padre haya sido. Gente que dice: odio a mi padre porque mi padre me maltrató. No quiero ni ver en pintura a mi padre me maltrató. La honra al padre no está determinada por la actitud o la responsabilidad o falta de responsabilidad del padre. No está determinada para eso. Fue una ley. Sea bueno o sea malo el padre, lo tienes que honrar, porque eso te trae un resultado. Hónralo para que te vaya bien. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la vida? Levante su mano, diga: yo quiero que me vaya bien. Hay una ley, métase en esa ley. Esa ley dice: honra a tu padre para que te vaya bien. Ahora, ¿cuántos quieren vivir muchos años aquí en la tierra? No me diga que ya quiere irse antes de tiempo. Lo metemos al cuartito de una vez, para ministración inmediata, emergencia. Si usted quiere ser de larga vida sobre la tierra, honre a su madre. La honra al padre te garantiza éxito y la honra a la madre te garantiza duración. Vamos a entenderlo de esta manera. Honra a tu padre viene de un término griego que quiere decir hipakabo, del griego que quiere decir dar honor. Y en ese contexto de dar honor quiere decir prestar atención y obedecer. Esa es una honra al padre, del griego hipakobo. Una versión arcaica del arameo enseña que este versículo está dividido en dos estructuras. Este versículo en realidad dice de la siguiente manera: honra a tu padre para que te vaya bien y honra a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Los dos vocablos del griego son diferentes. El primero quiere decir hipakobo, que quiere decir dar honor, prestar atención y obedecer. Ahora diga conmigo: prestar atención y obedecer. ¿Quieres que te vaya bien? Presta atención y obedece a tu padre. Ahora, en el otro contexto, cuando dice honra a tu madre, habla del griego la palabra timao, que quiere decir ten una actitud correcta. Ten la actitud correcta sobre tu madre. Ahora, yo sé que puede haber alguien que diga: bueno, si mi padre me está llevando a hacer cosas equivocadas. Vamos a pensar, hay padres que dicen a su hijo: oiga, mi hijo, échese una cerveza para que sea hombre, ándale, tómasela. Y usted no quiere que para honrarlo va a prestar atención y obedecer. Para ese tipo de determinaciones ilegales, usted necesita otra vía alterna. Usted no puede obedecer una ilegalidad. Cuando el padre terreno le presenta una opción ilegal, usted necesita otra alternativa, y esa otra alternativa es otro padre. Diga conmigo: otro padre. Cuando el padre terrenal le quiere llevar a usted a tomar determinaciones ilegales, usted necesita otro padre. Y ese otro padre no es el vecino, usted necesita el Padre eterno. Que ese padre le va a proveer una cobertura que lo va a meter y lo va a poner en una vida de legalidad. Es decir, la única manera que usted tiene derecho o permiso de desobedecer al Padre es para obedecer al Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esto trabaja así. La honra que la bendición que tú vas a recibir va a depender de la sabiduría que tú tengas
de obedecer para estar dentro de las leyes de Dios. Vamos a terminar. La bendición de la paternidad depende del padre. Ahora, ya por el tiempo no lo vamos a leer, pero usted se acuerda de la historia de Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios les lanzó una ley, y esa ley era clara: coman de todo fruto menos de ese árbol, porque el día que ustedes lo hagan van a violar la ley y ciertamente van a morir. Para hacer la historia corta, dice la Biblia que el diablo se acercó a Eva. Diga conmigo, Eva. El diablo se acercó a Eva, pero tenga usted esto en conciencia, métaste eso en la cabeza. El diablo se acercó a Eva para hacer caer a Adán. Si el asunto hubiera quedado con Eva nada más, escuche bien, si el asunto hubiera quedado con Eva nada más, Adán tenía autoridad legal para arreglarlo. Dios le había dado autoridad legal a Adán para arreglar la situación. Entonces dice la Biblia que Eva comió. Y cuando Eva comió, nada pasó. Diga conmigo, cuando Eva comió, nada pasó. Pero entonces Eva tomó y le dio a su marido. Y cuando su marido comió, ahora sí, diga como la suegra, pasó lo que tenía que pasar. Cuando Adán comió, vino la tragedia a la humanidad. Entienda usted esto: cuando Eva pecó no había tragedia todavía. ¿Sabe por qué? Porque Adán, por derecho legal, tenía el respaldo de Dios para arreglar la condición de Eva. Pero cuando Adán comió, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y comenzó a venir la tragedia porque Adán comió. Diga conmigo, vino la tragedia. Repítalo por favor, vino la tragedia porque Adán comió. Ahora, cuando Dios vio la situación, los llamó y al primero que enfrentó fue Adán. No le dijo: a ver, muchacha, ¿qué hiciste? Le diste a tu marido. No. Le dijo: con que tú comiste. Lo confrontó. ¿Sabe por qué? Porque Adán era el responsable de la situación en el hogar. Ahora usted puede entender por qué el hombre es muy atacado en el hogar. Lo ataca el diablo, lo ataca el patrón, lo atacan los hijos, lo ataca la esposa. Una guerra desalmada en contra del papá. ¿Sabe por qué? Porque la intención del reino de las tinieblas es que papá se equivoque. Déjame decirte una cosa: si mamá se equivoca, papá tiene la autoridad legal de arreglar el asunto. Espiritualmente él tiene autoridad para restaurar la vida. No va a decir: venga aquí, chaparrita, el pastor dijo que yo tenía la autoridad para arreglar las cosas. Estamos hablando autoridad legal espiritual. Si en una casa un hijo, como dice usted, la riega o comete una equivocación, el papá tiene el derecho legal para arreglar el asunto. Porque Dios dijo que a través del padre vendría la bendición. El hijo pródigo lo sabía, por eso él no dijo: me voy a levantar y voy a ver a mi mamá y mi mamá va a convencer a mi papá. No, él sabía que era el papá el que determinaba si el hijo regresaba o no. Eso es importante entender, amada iglesia, que
La bendición de la paternidad es de suma importancia. Por eso el papá, por eso la mamá y los hijos tienen que reconocer al padre como tal. Es decir, tenemos que honrar porque de ahí viene nuestra bendición. La mamá tiene que enseñar a los hijos que a través de su padre la bendición de Dios llega al hogar. La mamá debe de saber que hay principios. Aquí no es 50-50. En el reino las cosas funcionan de otra manera. O también déjeme decirle, en el reino tampoco está, yo soy el que mando. No. Es autoridad espiritual. Vamos a terminar ahora ya. Para que tengas éxito en todo lo que emprendas, hay una palabra en arameo que quiere decir marjá. Diga conmigo marjá. Esta palabra es una palabra muy clave que quiere decir Padre que me cubre, Padre que protege mi futuro. Entiende esta palabra marjá. Padre que me cubre, Padre que protege mi futuro. Esta palabra marjá, traducido a nuestro lenguaje, quiere decir Señor. ¿Usted se acuerda que Sara le decía a Abraham, mi Señor? No le decía Señor en un contexto político. Se lo decía en ese contexto. Decía, el Padre que me cubre y el Padre que protege mi futuro. Es decir, el futuro de Sara dependía de la integridad de Abraham. Por eso ella le decía, marjá, mi Señor, mi Padre, el que me cubre y el que protege mi futuro. Es en el Padre en el que el futuro está asegurado. Por eso cuando un padre se va del hogar, viene la inseguridad y viene la desprotección. Son leyes de Dios. Usted no puede agarrar camino y decir ya me voy porque usted está dejando desprotegida a una familia. Usted no puede echar a su marido, vete de aquí que ya no te aguanto. No puede hacerlo porque usted está quedando desprotegida y está quedando su futuro al descubierto, está quedando en desprotección por ley de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta preciosa hora. Hoy usted y yo tenemos que entender un asunto. Honra a tu padre. Espiritualmente, esposas, si hay esposas aquí, espiritualmente hablando, su esposo no es su esposo. Espiritualmente hablando, su esposo no es su esposo. Su esposo en realidad es marjá. Su esposo es su padre. ¿Hay aquí matrimonios que la esposa pueda ver a su esposo por primera vez como su padre? Es más, le voy a decir, hay esposas que dicen, tú ojalá te parecieras a mi padre. Mi padre me protegía, me cuidaba. Empiece a verlo a partir de hoy como marjá, como su padre. A ver, échele una miradita, por favor, y diga, tú eres mi padre. No, tampoco no se infle el esposo y anda por acá. Orden espiritual. Ahora, déjeme preguntarle, esposa que usted miró a su esposo como su padre, a partir de hoy, al fin te veo como lo que eres. Ahora, déjeme preguntarle una cosa, ¿usted le gritaría a su padre? ¿Usted le aventaría la comida a su padre? ¿Usted le tiraría ahí a su padre? No lo haría. Si su esposo es su marjá, tiene que verlo como de este hombre depende mi bendición.
allá en otros lados, aquí no, pero allá en otros lados, muchas mujeres le dicen a su esposo: tú no sirves para nada, tú no haces nada. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha visto como marjá. Tiene que verlo como marjá para que usted realmente pueda honrar a aquel en el cual depende su